Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de diálogo y de propuestas. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Camilo Peláez. Camilo es uno de los fundadores de Home Burgers, es el cerebro detrás de la operación de esta gran empresa colombiana que irrumpió en el mercado de comidas, yo diría rápidas, pero con exquisitez, y que ha trascendido de ser un emprendimiento que empezó en el año 2015 para ser hoy prácticamente una empresa que se convierte en multinacional, que llega a otros mercados, que genera empleo y que sigue innovando. Camilo Peláez se graduó en el Culinary Institute of America, que es como el principal centro de formación de todos aquellos que entran a la industria gastronómica al nivel más alto de exigencia. Y junto a tres socios, dos hermanos y otro amigo, pusieron en marcha este proyecto que hoy nos hace sentir a todos los colombianos muy orgullosos. Así que vamos a hablar de emprendimiento, de gastronomía y también de sueños. Camilo, muchas gracias por estar en Tres Respuestas. Muchas gracias, presidente. Un gusto estar acá. Bueno, hemos hablado en los últimos minuticos de muchas cosas, pero muchas personas que hoy ven Home, y yo debo decir que yo fui uno de los que empecé viendo ese primer local ahí en la Novena con 80 y pico, y llegaba yo a comprar las hamburguesas y eran largas filas y la gente se quería quedar y después todo el mundo quería llevar las hamburguesas a la casa, y hoy ustedes están en todo el territorio nacional abriendo presencia. Tienes una operación ahora también en España que la estás dirigiendo personalmente. Entonces, las personas me preguntan, bueno, ¿quién está detrás de esto? Entonces, ¿quién es Camilo Peláez? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por tenerme acá. Para mí es un gusto estar en este podcast. Camilo Peláez es, hablando en tercera persona, pues yo soy chef, estudié cocina y administración de restaurantes. Una vez me gradué de la universidad, digamos que los chefs las personas que estudian cocina tienen dos caminos principales. El mundo del chef que está detrás de los fogones, que se esclaviza 40 horas al día porque literalmente vive en la cocina, aprendiendo a cocinar y creciendo en esa industria como la alta cocina, o personas que toman una ruta mucho más corporativa, mucho más hacia el modelo de negocio escalable, que fue, digamos que el camino que cogí yo. Yo me gradué de la universidad y empecé a trabajar en una compañía que se llama Chipotle en Estados Unidos. Y comencé como un operario más en un programa acelerado de entrenamiento de administradores que tenían ellos. Estuve ahí el año de prácticas que me dio la universidad. Y cuando finalicé, me volví a Colombia, conocí a mis socios y empezamos a hablar sobre la idea de montar una hamburguesería muy al estilo Shake Shack en Estados Unidos o Burger Joint en Nueva York, ¿cierto? Una hamburguesería que fuera un producto muy sencillo, pero que hablara más que todos los ingredientes y el proceso que tiene ese producto, más que las salsas y las arandelas y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando comenzamos con Home en el 2015, nuestro menú era esencialmente una hamburguesa que se podía pedir sencilla o doble, unas papas y bebidas y no más. Y como que queríamos transmitir un sitio que no solamente pues hablara la hamburguesa, sino que la experiencia también fuera amena de estar, ¿cierto? Que fuera un sitio con muy buena música, que así fuera pequeño, fuera igual acogedor, que tuviera diseño, que tuviera como esa sensación a la casa, ¿cierto? Que se sintiera como cercano. Y como usted dijo, esto empezó a ser un medio fenómeno en la ciudad. La gente entraba, veía con escepticismo ese menú todo limitado, pedía una hamburguesa, se la comía, después pedía otra, repetía, o venía en la noche con sus amigos o con su familia. Y esto se volvió fenómeno, hasta que empezaron estas filas muy largas. Em, y cuando ya empezó como a explotar la marca y a volverse como así de moda en la ciudad, nosotros entendimos que teníamos un cuarto de hora muy específico, que teníamos una ventana de oportunidad para escalar y para crecer, porque no queríamos quedarnos en un solo restaurante, ¿sí? Y ahí empezamos a crecer. 10 años después, porque este año cumplimos 10 años, tenemos 40 restaurantes propios, más 6 restaurantes con Terpel, que es una alianza que tenemos recientemente, y 3 restaurantes en Madrid. Somos más o menos 450 empleados. Dijiste, estudié en el Instituto de Gastronomía de los Estados Unidos. Dijiste, soy chef, emprendedor, y hablaste de hamburguesas tipo Shake Shack, Ujú. que me lleva a preguntar por una de las personas que quizás yo más he admirado
de la industria gastronómica en los Estados Unidos, que es Danny Meyer, Sí. que tiene un libro muy interesante que es Setting the Table, ¿no? Y es cómo se debe tener siempre en la mesa el trabajo diario, arduo, la lucha por el emprendimiento, y eso empieza a generar identidad. Entonces uno dice, bueno, si uno va a entrar en esta industria gastronómica, pues ¿por dónde va a empezar? Y obviamente si hay algo competido en ese mundo, es el mundo de las hamburguesas. No solamente que están las grandes cadenas, sino porque innovar ahí se hace cada vez más complejo. Pues ustedes lo lograron. Entonces yo quiero preguntar, ¿cómo es esa formación del emprendedor para decir, venga, encontré mis socios, tenemos un proyecto, vamos a diferenciarnos y cómo empieza la construcción de ese sueño? Y obviamente hoy es una historia de éxito, pero en eso hay constantes historias de estar con el agua al cuello, cómo se abre el segundo local, cómo se apalanca, cómo se consigue el crédito, cómo se recluta el recurso humano, cómo se hace el control de calidad. Cuéntanos un poquito también de esa historia, porque yo creo que lo que ustedes han construido es realmente fascinante. A ver, yo creo que hablando un poco de setting the table, hay una parte muy importante que él habla del que uno tiene tres stakeholders, ¿cierto? Los empleados, los clientes y los socios. Y que primero que uno debe cuidar los empleados, después al cliente, después al socio. Y nosotros hemos seguido un poco esa política, ¿sí? Eh, Nosotros cuando comenzamos, yo hice parte del equipo que abrió el restaurante, yo hacía parte de la caja, ayudaba a preparar las hamburguesas, ¿cierto? Como que senté esa visión de estar metido en la operación. Y cuando empezamos a ver estos boleos y estos días que eran eternos, ¿cierto? Que no paraba de entrar gente al restaurante y yo veía al equipo muy cansado, empezamos a decir, bueno, ¿cómo retribuimos este esfuerzo? ¿Cierto? Porque en el mundo o en la industria de restaurantes hay una rotación muy grande, eh, porque es un negocio muy pesado, ¿cierto? Tú estás Oh, parado. quemaduras. Sí, 8 o 10 horas parado, corra, clientes contentos, clientes bravos, clientes difíciles, clientes fáciles, ¿cierto? Pues no sé, temas de mantenimiento. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue que nosotros quisimos hacer partícipes en las ventas a nuestros empleados y montamos un sistema de comisión para los empleados que repartíamos el 1% de las ventas del restaurante entre el equipo. El administrador se llevaba medio punto porcentual De de las de ventas. las ventas, ni siquiera la utilidad de las ventas, ¿sí? Porque en ese momento decíamos, no, no nos vamos a poner en este momento a explicarles un PIG y a decirles que sí, que no, porque también estamos aprendiendo a afinar el negocio. Entonces, participémoslos en las ventas y demostrémosles que entre más haya esfuerzo y más voleo haya, pues ellos mejor se van a ver retribuidos. Tanto así que, bueno, el administrador se lleva medio punto porcentual de las ventas y el resto del equipo se reparte el otro, pues medio punto porcentual. Eso significa que un administrador hoy en un restaurante de home se puede estar ganando hasta 4 o 5 millones de pesos de salario mensual, ¿cierto? Y esto, comparado a la industria, es una diferencia enorme. Y los empleados o los operarios están recibiendo un 20 o un 30% más de salario versus la competencia, igual por la comisión, ¿cierto? Entonces, al principio buscamos que ellos estuvieran bien pagados y bien retribuidos para que vieran pues digamos que ese esfuerzo vale la pena. Y en todo este proceso de crecimiento siempre ha habido o siempre se juega un balance entre crecer muy rápido, ¿cierto? Pues porque queremos crecer como compañía, pero no crecer tan rápido que dañe la calidad o la esencia de la marca. Y eso siempre hemos sido muy cuidadosos y hemos sentado que entre 6 o 8 locales al año es como lo que somos capaces de crecer sin que la marca se empiece a deteriorar. Porque a medida que uno crece, pues los procesos, o digamos que ese equipo que conoce los procesos se empieza a volver cada vez más delgado, a que tiene que hacer más cosas, ¿cierto? Entonces se pierde el foco de la operación. Y esos son como los dos ejes principales que hemos tenido siempre para mantener la esencia y la calidad del producto. Uno se pone a pensar en, claro, el negocio de las hamburguesas y en dónde estaban los sellos distintivos. Yo no voy a entrar mucho en la parte científica, pero yo recuerdo cuando ustedes entraron había dos cosas que eran muy importantes. Uno, el pan. Ujú. Y ese pan no se consigue en ningún lado, ese pan no lo consigue en ningún supermercado, ni nadie te lo hace, hay un elemento especial. Dos, la carne, que siempre en todos los negocios de hamburguesas, desde cuando Wendy's hizo su famosa campaña de Where's the Beef, Ujú. es donde estaba de verdad un producto que te das cuenta es carne de verdad, está rica, está bien preparada. Y después ustedes empezaron a hacer sus propias salsas también. Entonces, en esos tres elementos,
¿Cuál es el aporte de los socios? ¿Cómo fue esa fase de experimentación? ¿Y cuál fue el momento donde ya antes de tirarte a la piscina dijiste, ya esta hamburguesa está como la quiero tener en la calle? Pues a ver, digo que todos esos puntos son muy importantes. Faltó uno que muy importante para nosotros también, que son las papas, Bueno, que las claro. papas son especiales las nuestras. Pero cuando conocí a mis socios ya venían hablando de querer montar la hamburguesería, pero ninguno tenía experiencia de restaurantes. Y yo me conocí por ellos a través de un primo de uno de ellos. Y yo les dije, oiga, pues hacemos unas pruebas en mi casa sin compromiso, y yo pruebo diferentes mezclas de carne, probamos panes, toda la cosa. Teníamos la oportunidad de que como papá nos desarrollara un pan especial para nosotros, entonces también probamos ese pan. Em, Empezamos a probar de poquito, sí. Entonces, venga, esto funciona. A mis socios les gustó la mezcla de carne que hicimos, entonces eso quedó chuleado. El pan, logramos aterrizar también el pan. Y la salsa es un tema muy especial porque al principio no teníamos una salsa, ¿sí? Y nosotros decíamos, hombre, Hay que ¿qué dar hacemos? ¿Qué ideas. hace? Sí, que el producto es lo suficientemente bueno para que no tenga una salsa especial, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Y fuimos como avanzando, 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 hasta que un día eh, Guillermo Calderón, el fundador del Corral, me invitó a que hiciéramos una prueba de mi hamburguesa en la casa de él, en su finca. Y yo, bueno, no, pues no puedo llevar esto sin salsa y sin Ese nada. era reto grande, ¿ah? Tal cual. Dije, no, pues voy a hacer un par de pruebas de salsas, a ver cuál tal vez puede funcionar y las llevo y que él un poco me diga cuál fue la que más le gustó y con esa nos vamos. Y efectivamente le llevé dos o tres salsas y dijo, no, esta salsa, pues que vendía la salsa home, está buenísima. Y yo sin decirle a mis socios y nada, le dije, vea, ya tenemos salsa, esa es, ¿listo? Y al principio ellos, pues como que se vieron un poco como asombrados de que yo ya hubiera escogido la salsa, pero también la probaron y dijeron, sí, definitivamente funciona muy bien y hoy ese es uno de los signos como distintivos de la marca, la salsa home. Bueno, y ahí viene la otra fase, funciona, arrancó, la expansión. Para muchos emprendedores que dicen, bueno, quiero empezar mi negocio, ¿cómo se hace una expansión como la de ustedes que uno diría es rápida, Ujú. pero aparte de rápida ha sido firme? Como que cada paso se ha dado bien. ¿Qué lecciones compartirías de lo que es este proceso, de los éxitos y de pronto los fracasos también? A ver, yo creo que de los éxitos más importantes, nosotros el producto con el que comenzamos es el mismo producto hoy. Sí, nosotros la mezcla de carne no Perseverancia. la hemos cambiado, ¿cierto? Inclusive hemos hecho inversiones que para un financiero no harían sentido en los equipos que hemos comprado, en la planta de producción que tenemos para mantener la calidad de la carne, ¿cierto? Para mantener la calidad de los productos. Em, entonces, en un principio, mantener la esencia del producto lo más cerca al original posible, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que los precios de la carne ha subido enormemente, ¿cierto? El tema inflacionario a nivel mundial ha sido muy fuerte en los alimentos y en especialmente la carne, pero siempre hemos dicho, con la calidad no sé, No no se es juega. negociable, ¿cierto? No es un negociable. Por otro lado, y yo creo que viene un poco de mi escuela en Chipotle, es los procesos y tener los procesos muy documentados y muy claros, digamos que más que todos los procesos operativos y administrativos, para que no importa cuántos locales uno enchufe al sistema, ¿cierto? Todos anden igual, ¿cierto? Y todos tengan como esa misma entidad de marca y ese mismo nivel de servicio como tal. Em, y tres, pues, hombre, ser muy cuidadoso con la caja. Nosotros podríamos crecer mucho más rápido, podríamos endeudarnos mucho más, ¿cierto? Buscar capital por fuera, pero siempre hemos sido muy cuidadosos de que somos capaces de crecer lo suficiente Mientras la caja mientras nos la caja lo permite. permita, ¿cierto? Y ahí yo le agradezco infinitamente a mi socio, que es Pablo, con el que trabajo de día a día, que es un financiero genial y el hombre ha sido lo más disciplinado del mundo con el tema de la caja. Y a nivel de socios, pues siempre hay como ese balance entre pues disfrutar y sacar beneficios de la compañía versus reinvertir y seguir creciendo como tal. Nosotros siempre hemos optado por reinvertir la gran mayoría, pero sí nos hemos pagado utilidades y eso en el transcurso del tiempo, pero el 90% de las utilidades de la compañía se reinvierten para seguir creciendo. Y es eso, un poco como procesos y mantenerse fiel a lo que hemos sido siempre desde un comienzo, que nos ha permitido crecer. Obviamente han habido desaciertos y yo creo que uno de los desaciertos más grandes, o no tanto desaciertos, sino que lo que más nos ha costado ha sido replicar ese éxito que hemos tenido en Bogotá en las otras regiones de la ciudad, perdón, del país. Entonces,
Nosotros, por ejemplo, abrimos en Barranquilla y en Barranquilla nos equivocamos en las ubicaciones de los locales y tampoco fuimos, digamos que no logramos crear esa comunidad de la marca y de transmitir esa comunidad, esa esencia de la marca en Barranquilla. Entonces, tuvimos que cerrar la operación de Barranquilla hace 2 años, que fue también doloroso para la compañía. Y pues, hombre, creo que como aprendizaje nos quedó que cuando abramos una ciudad nueva, cuando lleguemos a un nuevo país, tenemos que tratar de transmitir esa esencia y de ser muy fuertes en la comunicación de lo que es Home, ¿cierto? Porque, como tú lo dices, es un producto muy sencillo, ¿cierto? Es un producto que es muy honesto y es muy transparente. No hay un montón de salsas o un menú extenso donde tengas mucho para escoger. Entonces, tienes que asegurarte que el cliente entienda que detrás de esa sencillez hay un valor enorme, ¿cierto? Y detrás de ese monoproducto hay mucha más experiencia, ¿sí? A mí me llamaba mucho la atención eso que dices, claro, la apertura en otras ciudades, ya 40 puntos de venta propios, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y entrar en Europa, es otra liga. Y te fuiste a manejar la operación allá también en Madrid, 3 locales. ¿Cuál ha sido también el secreto? Y antes de pronto que me contestes, eso es una que no se me puede quedar por fuera, hay un peso muy importante en el diseño, lo dijiste. Ujú. Queremos que el local tenga buena música, que tenga buen diseño. Eh, yo no puedo dejar de preguntar por el logo. ¿Qué significan los corchetes? Es una hamburguesa. Sí, sí. Si tú lo ves, es la hamburguesa perfecta, ¿cierto? Y digamos que cuando empezamos, a ver, la marca al principio se iba a llamar House Burgers, porque el primer local fue en una casa. Ajá. Pero House Burgers ya existía en Bogotá. Sí, era un local, no me acuerdo en qué parte de la ciudad, pero existía uno. Y entonces le empezamos a dar vueltas a la marca y al nombre, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? Y pasamos por 25.000 nombres y volvíamos a House. Es que decíamos, no hay nada que nos Que guste sea igual a House. casero. Sí. Entonces, ¿qué es lo más cercano a House? Pues Home. Y afortunadamente escogimos porque House representa un lugar físico. Sí, sí. Home representa un lugar Claro. emocional, ¿cierto? Del hogar como tal. Y afortunadamente nos pasó ese error y la agencia que nos diseñó la marca jugó con los corchetes, que yo creo que esa es una identidad visual muy fuerte para la marca como tal y nos permite también desde la sencillez comunicar pues muchas más cosas, ¿sí? Em, y en cuanto pues a España, España ha sido, Es que ahí te estás metiendo en una ciudad donde abren un restaurante cada 20 minutos, donde están los mejores chefs del mundo, donde además estás expuesto al gusto también de los españoles que les gusta su flautica de jamón serrano, que les gusta el tapeo. O sí. sea, y cómo entrar, encontrar el público y ya 3 locales, que eso es fenomenal. Pues a ver, afortunadamente, digamos que como diseñamos el proyecto del negocio de España, el negocio de España incluimos socios nuevos. Sí, ahí está Trinity, que me imagino que Ajá. lo ubica, ¿cierto? Eso es un fondo pues, Sí, de claro. colombiano que está abriendo en España y está invirtiendo en España fuertemente. Entonces buscamos socios Desde para Omar el de González. Omar, correcto, que nos acompañara en el proceso de expansión en España. Y al final, lo que veíamos con España y lo que veíamos con Europa era, pues, a ver, los colombianos solemos soñar como en pasitos corticos y no, nunca queremos comernos el mundo completo por el miedo, ¿cierto? El miedo al fracaso. Y como lo vimos nosotros es, hombre, soñemos, volteemos un poco la idea y volteemos un poco como la torta y vamos a soñar en grande y vamos a ir a un mercado muy competido, un mercado, pues digamos que con una cultura gastronómica súper fuerte, donde efectivamente hay 5 restaurantes en cada cara de cuadra, ni siquiera en cada cuadra, sino en cada cara de cuadra. Eh, y pues si somos exitosos en España, entendemos que nuestro modelo es un modelo multinacional, efectivamente, que puede operar en cualquier parte. Y este sueño lo comenzamos hace ya casi 3 años. Nos demoramos un año haciendo pues la estructuración del modelo de negocio, buscando socios y abriendo el primer local. Y ya hoy tenemos tres locales que son, pues afortunadamente son rentables, ¿cierto? Que está la operación andando y con unas perspectivas de crecimiento pues afortunadamente muy Te buenas. la voy a poner difícil en esta pregunta porque yo he visto cómo ha crecido el negocio en España. Ujú, España, pues obviamente también hay una población colombiana flotante, de turismo, ujú, estudiantes, etcétera. Pero también hay una mano de obra colombiana muy valiosa, muy laboriosa que está allá. Y yo creo que es innegable que muchos de ellos están también en la operación. ujú. Mi pregunta es,
¿cuándo te vas a poner la pregunta de si vas a ser capaz de tener la misma capacidad de gestión del restaurante, servicio y esa identidad que tienes en Colombia y que tienes con esa mano de obra colombiana en un lugar donde ya no tengas ese acceso a la mano de obra colombiana? ¿Te lo has planteado? ¿Te lo has preguntado? Parte de la razón de la cual yo estoy en España era porque queríamos porque muchas veces lo que pasa con los restaurantes o con las marcas que crecen a otros países es que lo crece un tercero que no entiende los valores y los principios de la marca, ¿sí? Correcto. Entonces, lo que decíamos con mi socio es, hombre, si vamos a recibir inversionistas extranjeros, ¿cierto? Que van a invertir con nosotros en este proyecto, pues queremos asegurarnos que ojalá el éxito sea lo mejor, pues lo más alto posible. Entonces, yo de tomar la decisión con mi familia dijimos, venga, yo acompaño este proceso, ¿cierto? Y yo me mudo a esta ciudad para que esos valores, esos principios de la marca se mantengan y el producto se mantenga. Y algo que es muy bonito que uno viene a darse cuenta cuando ya vive en España o en Europa o en otra parte, es que el valor del trabajo colombiano es Impresionante. muy bien visto, ¿sí? Uno ve que el colombiano allá lo valoran por la calidad de trabajo, por el esfuerzo que hace, por el compromiso que tiene. Por el servicio al Sí, cliente. y detrás de los colombianos también, o sea, hay muchos venezolanos de muy buena calidad, ecuatorianos, bolivianos, y hoy en día el 90% de mi plantilla es latina, ¿sí? No por decisión, sino Sí, 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 porque termina uno trabajando con gente que se que, identifique. que se identifica y que tiene pues como esa calidad y, esa ética laboral, ¿sí? Em, y pues la idea es seguir creciendo a partir de esos procesos bien documentados, de esa cultura bien establecida, es que se mantenga pues digamos que esa cultura, esa ideología de marca que tenemos acá. Camilo, antes de hablar un poquito también de la cultura del emprendedor, estás casado, tienes 2 hijos. ¿Cada cuánto comen hamburguesa home tus hijos? Vea, semanalmente. Y es un tema cultural, es un tema como religioso que el fin de semana o el sábado al almuerzo o la comida, pues con la cena, ¿cierto? Vamos a home a comer con nuestros hijos y nuestros hijos ya lo piden, ¿cierto? Se siente, Entonces se se sienten siente. y se sienten también orgullosos de, pues como del trabajo. Entonces preguntan, este es el restaurante, el primero que abriste o el tercero o el nuevo, ¿cierto? ¿Y cuántos tienes en Colombia? Y entonces muéstramelos y digamos que la idea es transmitirle ¿Tienes esa 6 y cultura. 4 o 6 y 4, sí. lindas edades? Sí, sí, sí. La verdad es que pues yo le trato de transmitir el legado empresarial que también me dejó mi familia y mi abuelo. Mi abuelo fundó Productos Familia, Ajá. fundó Refisal y ha sido, pues o fue un empresario muy grande en Colombia y le transmitió esa cultura a mi familia, a mi mamá y a mis tíos y ese legado lo hemos tratado de mantener en la familia. ¿Y qué hábitos tiene Camilo Peláez que lo hacen seguro, que lo mantienen siempre a punto? O sea, lees, meditas, practicas deporte. O sea, ¿qué hay detrás de los hábitos diarios tuyos en esto? Porque, claro, el emprendedor cuando ya está en los gozosos, y pase, ¿no? Tiende a relajarse un poco, a tomarla más suave. Pero lo que yo he escuchado de la gente cercana es que tú estás siempre encima, siempre aprendiendo algo nuevo, siempre cuestionando qué sigue después. A ver, el Camilo que hoy en día no es el Camilo que siempre ha sido. Yo en el colegio pesaba 92 kilos, no hacía ejercicio, era, tomaba mucho alcohol, consumía drogas, terminé en un proceso de rehabilitación. Entonces a los 18 años me volví abstemio y a partir de ahí empecé como a cuidar mi cuerpo y a cuidar mi alma y mi conciencia desde, pues como a cuidarme a mí mismo, ¿sí? Entonces empecé a hacer mucho ejercicio, empecé a correr y hoy en día, digamos que lo que me mantiene a mí o lo que me relaja a mí es correr. Hago maratones, ultramaratones, maratones de trail, hago todo lo que sea correr, me encanta. Oigo muchos podcasts, digamos que la lectura la sigo, pero más que todo me gusta podcast cuando estoy corriendo, cuando estoy viajando, lo que sea, es oír historias de emprendimiento, historias de personas que han tenido o que han pasado por momentos muy duros, ¿cierto? Y aprender de ellos, y mi familia. Al final del día, esas son como las tres cosas que me mantienen como pegada al piso y que me ayudan y que me motivan a seguir creciendo. ¿Cuál es el secreto como emprendedor para mantener esa relación tan cercana, colaborativa con los socios? Primero que todo, buena comunicación.
Dos, respetar el expertise de cada socio, porque nuestros socios, dos de los hermanos son arquitectos y diseñadores, entonces ellos siempre han sido, digamos que como los abanderados de la marca, sí, del diseño de la marca y de la experiencia como desde el lado de diseño. Pablo, que es un financiero y un economista excelente, todo lo que es pues, dinero, él lo controla, lo maneja, todas las inversiones, él es digamos que el que dice si sí, si no se puede, y ya digamos que toda la parte operativa y de recetas lo hago yo, y opinamos de todo, pero nos respetamos la decisión de cada uno, ¿sí? Y obviamente han habido discusiones, diferencias en la visión de la marca como tal, pero siempre hemos optado que el futuro de la marca y el bienestar de la marca va y prima por encima de cualquier diferencia que podamos tener, ¿cierto? Entonces las discusiones siempre se han llegado a buen término, ¿cierto? Y siempre que han habido diferencias, nos hemos pedido disculpas y hemos seguido trabajando en ánimos de seguir creciendo la compañía. Y obviamente, pues, hay egos y hay todo esto, pero los egos siempre se dejan aparte a un lado en pro de la compañía. Tus mandamientos como emprendedor, que tú dices todos los días trato, o sea, como son mis ejes rectores. Hombre, yo creo que principalmente el respeto con todos los colaboradores. Yo creo que uno no puede liderar una compañía sin respetar a la gente que trabaja en ella, ¿cierto? Porque ellos van a aplicar lo que ven, ¿cierto? Entonces, si uno los trata mal, les grita, los insulta, todo eso, pues ellos, primero que todo, no van a tener ese compromiso con la marca y con la compañía. Y segundo que todo, van a hacer lo mismo con sus subalternos y va a deteriorar la cultura de la compañía. Segundo que todo, la honestidad. Nosotros siempre hemos hecho todo de frente y siempre hemos sido una marca honesta, desde el producto que vendemos, lo que comunicamos, cómo mostramos la compañía, ¿cierto? Y cómo nos relacionamos con el gobierno, con las entidades, siempre ha sido como a puertas abiertas. Porque hay que poder dormir tranquilo, ¿sí? O sea, hay que poder en la noche poder acostarse en la almohada y decir, hombre, no, no le debo nada a nadie, ¿cierto? No estoy cometiendo ninguna imprudencia al final del día. Em, y el compromiso y la lealtad al trabajo. Sí, aquí pues trabajar todos los días y trabajar fuertemente. Decías algo ahora muy interesante de la herencia familiar, el legado familiar de emprendimiento. Ujú. Contaste un poco de retos que tuviste que enfrentar en tu proceso personal. Dice, me volví abstemio, me dediqué a correr, tengo esa disciplina. Hay muchas personas que hoy, en el mundo en que vivimos, tienen que pasar por fenómenos también de ansiedad, a veces de depresión, a veces de estar incomprendidos, a veces de tener miedo al fracaso, estar llenos de miedos. ¿Cómo la experiencia tuya quisieras de pronto también poderla transmitir a más personas que dicen, venga, es posible salir de una situación difícil, ponerme en marcha en una dinámica empresarial y ser exitoso? Eh, Ahí obviamente están valores, aquí en esta fundación trabajamos mucho los valores estoicos, coraje, templanza, justicia, sabiduría. Eh, a esas personas, ¿qué les podrías decir de tu experiencia? Uy, a ver, yo creo que no hay emprendedor que no haya pasado una depresión, que no haya pasado una angustia, ¿cierto? Y en el transcurso de esta compañía hemos vivido muchas. La pandemia fue muy complicada, el estallido social fue muy complicado, la apertura en España, al estar tan solo, ha tenido unos retos de no saber en quién apoyarse, ¿cierto? Eh, pero mi mamá siempre nos ha dicho que, bueno, si usted está haciendo el trabajo y está haciendo el trabajo bien hecho, algo le va a salir, ¿cierto? El trabajo no viene en vano y usted muchas veces en ese valle y en ese momento tan difícil no ve la luz, pero siga poniendo un bloquecito por bloquecito por bloquecito por bloquecito y siga construyendo, que eso al final del día algo le va a salir y le va a salir bien. Puede que no sea el camino que usted buscó, pero un camino positivo va a tener, ¿sí? Y por eso hablaba de, pues, desde la honestidad y desde hacer las cosas bien hechos, porque, pues, al final uno quiere que ese camino sea positivo y no lo va a poner en tela de juicio, ¿sí? Em, entonces, sí, sí, yo creo que esencialmente es poner esos ladrillitos y construir de a poco. Uno nunca ve, pues, no siempre ve el final del túnel o no siempre ve esa salida, pero llegará. Y cuando uno piensa emprender, tiene a veces el desafío de el conseguir el capital. Hoy cuando estás buscando inversionistas,
cuando te han llegado inversionistas que creen en el proyecto, creen en la expansión de Home, ¿cuál es el sueño? Que Home sea una empresa que salga al mercado público de valores en algún momento, em, que se una a otra gran multinacional de alimentos. ¿Cuál es el sueño también detrás de ese proceso de cómo lo ves en 10, 15, 20 años? A ver, nosotros hacemos parte de Endeavor desde 2017. Endeavor es Ajá. una red de emprendedores de alto impacto. eh, y cuando comenzamos el proceso con ellos nos dijeron, bueno, ¿cuál es su sueño audaz? ¿Sí? ¿Cuál es su gran sueño? Y pues al final, volviendo un poco al tema de España, es yo sueño que esta compañía sea una multinacional, ¿sí? Que mi marca esté en toda Latinoamérica, que esté en Europa, ¿cierto? Que seamos un referente de la industria de alimentos en Colombia. Obviamente, esto puede ser nosotros solos o acompañado de inversionistas, ¿cierto? Inclusive, pues, que no necesariamente son inversionistas, pero ya son aliados nuestros, por ejemplo, Terpel, que nosotros empezamos a trabajar con Terpel hace un año y con el propósito de llenar las estaciones de servicio en Colombia y ojalá del mundo, que es donde opere Terpel, con homes, ¿cierto? Y hoy tenemos 6, el próximo año la idea es abrir 10. Em, entonces, pues nuestro gran sueño es que Home esté en todas partes, ¿cierto? Que sea como la casa de todo el mundo al final del día. Eh, y ojalá pase más rápido o sea, más pronto que tarde, mejor dicho. Y decías algo, Alan, estábamos hablando de distribuir el 1% de las ventas en los empleados. ¿Cuál es el local más eficiente en ventas hoy de todos los de Home? Hay dos que compiten, en la 19 con 118 Ajá. y en Ceritos, en la 140 con 11. Esos son los dos locales que más facturan a nivel nacional. ¿Y qué crees que los hace tan especial? A ver, ahí hay dos cosas. Ahí hay una población eh, relativamente joven, ¿cierto? Con un poder adquisitivo medianamente alto para Colombia. Muy denso. Son zonas muy densificadas en temas de residencia y oficinas. Y tenemos una operación de domicilios que funciona muy bien en esas dos zonas. Entonces, esos dos locales atienden a clientes del frente, como al frente del local, y atrás tiene una cocina que atienden solamente domicilios y nos permite ser muy eficientes en ventas y a nivel de servicio. Por lo tanto, nos permiten ser así de grandes. Y ahí has hecho alianzas con Rappi, Con con todos Rappi. los demás. Nosotros, Rappi comenzó 6 meses antes que nosotros. Uno de los fundadores de Rappi es compañero mío del colegio y entonces cuando abrimos el restaurante, él se sentaba en el restaurante y me decía, venga, deje manejar los domicilios. Yo se los manejo, listo, por favor. Y ahí empezamos a crecer de la mano. Obviamente, pues Rappi ha crecido Sí, a sí, una velocidad impresionante. enorme, ¿cierto? Pero siempre hemos sido aliados muy cercanos y inclusive somos exclusivos de Rappi hoy en día todavía. Y pues la alianza, digamos que ellos han sido súper importantes para nosotros en el crecimiento y nosotros a ellos les hemos ayudado a estructurar todo su vertical de domicilios para que sea una vertical tan potente como es hoy en día. Tú mencionaste el capítulo de Chipotle en tu vida. Eh, Chipotle es una empresa grande, pero es una empresa que el crecimiento también le ha traído sus propios problemas. Empezó muy consolidada por la calidad del producto Ujú. y también el crecer y crecer y crecer lo ha llevado también a que en algunos lugares específicos ha tenido que estar expuesto a demandas por la manipulación de alimentos, por otra serie de cosas. ¿Cómo crecer sin relajarse en el rigor de la calidad de la operación, aprendiendo la experiencia de Chipotle? A ver, Me imagino que has seguido claro, claro, todo este proceso. Chipotle, esa crisis de Chipotle fue como 1 o 2 años después de que yo dejé de trabajar con ellos. Y yo creo que va muy asociado a los procesos como tal, ¿sí? Y a las políticas internas de la compañía. Y es lo que yo te decía, nosotros podríamos crecer más rápido que 8 o 10 locales al año, ¿sí? Podríamos duplicarnos año a año, como hacen estas startups, ¿cierto? Que les invierten un montón de capital y se duplican o triplican en tamaño año a año, ¿sí? Pero eso es como estirar la pita.
y llega un momento que esa pita se revienta porque tú no eres capaz de aplicar los procesos a esa velocidad en tantos puntos de venta porque estás muy enfocado en el crecimiento. Entonces nosotros siempre hemos sido muy celosos de mantener ese crecimiento controlado para mantener las políticas bien establecidas. Y otra cosa que hacemos, que es muy importante, es esa comisión de venta o esa bonificación de venta de los empleados. A medida que ha transcurrido el tiempo, la hemos hecho un poco más compleja y hoy en día está atado a KPIs o OKRs de los empleados. Entonces, ahí, por ejemplo, las auditorías de calidad incrementan o disminuyen la bonificación, el número de quejas aumenta o disminuye la bonificación para que ellos estén alineados y estén incentivados a seguir los objetivos de la compañía. ¿Sí? Como tú bien lo dices, si uno crece muy rápido, se pierde servicio, se pierde la calidad y así crezcamos, ellos tienen que entender que esos principios y esos valores de la compañía no se pueden negociar. Entonces, nosotros tenemos visitas mensuales del departamento de calidad a todos los puntos de venta para asegurarse que las políticas se mantengan, ¿cierto? Que la limpieza se mantenga en ánimos de prevenir este tipo de cosas. Obviamente, uno no está expuesto al error humano, ¿cierto? Y digamos que cuando hay errores en servicio o errores en calidad, porque pasa, ¿cierto? Que se nos queda un producto, que sale cocinado, que sale crudo, cualquier cosa también la política de la compañía es poner la cara con el cliente rápidamente y resarcir ese problema, así nos cueste más solucionar el problema que el producto que ese cliente nos pidió. Entonces muchas veces les enviamos bonos, los invitamos a comer, ¿cierto? En ánimos de que vean que efectivamente es un error humano que pasa, porque somos una compañía que es operada por seres humanos, pero que estamos dispuestos a resarcir y que son casos específicos y no es un tema cultural o endémico de la compañía. Colombia ha tenido, por lo menos en los últimos 40, 50 años, varios emprendimientos en el sector de hamburguesas que han pasado por todas. Presto, Whopper King, Del Oeste, y siempre ha habido como un fantasmita, o algunos le dicen el elefante en el cuarto, y es cuando aparece en la palabra franquicia. Y es a veces, y hay muchas experiencias donde se franquicia y la franquicia funciona, pero hay muchos momentos donde se franquicia y la franquicia empieza a conducir a pérdidas de identidad por muchas de las cosas que mencionamos. Em, ¿Cómo manejan ustedes esa palabra? Nosotros por mucho tiempo no franquiciamos, ¿sí? Eh, y realmente hoy en día tenemos una franquicia que es Terpel. Terpel es un franquiciado nuestro Que y más que una franquicia es una alianza para las muy de la mano estaciones. para las estaciones de servicio. Y yo Son creo que, tres, ¿no? ¿qué cosa? Con Terpel tienes tres, Seis, seis. seis estaciones, el próximo año abren 10 más. Eh, y yo creo que de nuevo, siendo como parezco disco roto, pero es la verdad, y son los procesos y la documentación de los procesos. Las franquicias no funcionan cuando el emprendedor o cuando el empresario no tiene claro qué es lo que está vendiendo, cómo lo está vendiendo y cuánto está vendiendo, ¿sí? Entonces, el proceso que nosotros hicimos con Terpel y que veníamos ya construyendo durante 9 años era la documentación de todos esos procesos, ¿sí? Y los estándares de calidad que debería seguir la marca, así fuera nuestra o operada por un tercero. Tanto así que cuando empezamos a operar con Terpel, ellos eh, han aprendido un montón de nosotros de la parte operativa que nunca habían tenido que ver, ¿cierto? Ellos al principio nos decían, pero venga, ¿usted por qué me va a auditar a mí semanalmente? ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos con esta auditoría? Y es como, no, 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 es que la auditoría no es para rajarlo, no es para darle palo porque no está haciendo bien el trabajo, sino es para acompañarlo a crecer y a llevar su operación al nivel de nuestra operación para que el cliente sienta que no importa si va a un Terpel, no importa si va a un Home, no importa lo que vaya, siempre va a recibir la misma experiencia que debe recibir, ¿cierto? Entonces, y ahí hay pues se desprende una arandela que es muy importante y es, pues el mercado al final también es limitado y tú no puedes, digamos que fragmentar el mercado entre tus restaurantes y los franquiciados, ¿cierto? Y poner un restaurante tuyo, un restaurante un franquiciado y un restaurante otro franquiciado muy cerca, pues porque al final no hay mercados para todos, ¿cierto? Y tú tienes que respetar esos espacios. Entonces, eh, eh, nosotros seguramente seguiremos franquiciando a lugares donde no, tal vez no podremos llegar, ¿cierto? O donde se nos será muy difícil llegar
por temas operativos y por economías de escala, ¿cierto? Si por ejemplo decimos vamos a abrir un home en San Andrés, pues en San Andrés cabrá un home, ¿cierto? Y San Andrés tiene una complicación operativa y logística que no tiene el resto del país. O sea, operar en Colombia es muy difícil por los temas logísticos, pero San Andrés es 3 veces más difícil, ¿cierto? Por lo tanto, lo más seguro es que el día que lleguemos a San Andrés no será una operación propia, sino tal vez sea una operación franquiciada, ¿sí? Otro país, tal vez, donde nosotros no tengamos el ancho de banda para llegar Panamá. solos, un Panamá, un Ecuador, ¿cierto? Donde uno dice, hombre, hay un empresario, un muy buen operador, ¿cierto? Que entienda los valores de la compañía, que entienda como los principios de calidad de la compañía, seguramente acompañado por nosotros va a ser un muy buen trabajo. Y yo quiero, seguramente el tiempo se nos está acabando, cerrar esta conversación tan importante con unas preguntas también de formación y de aplicación. Tus mentores. ¿Quiénes han sido Uf. mentores que tú digas, esta gente a mí me ayuda a ver el mundo distinto? A ver, eh, en primer lugar, mi abuelo y mi mamá. Sí, mi abuelo digamos que esa persona que ha trascendido más allá de ser solamente un empresario, sino es un ícono para nuestra familia y es la persona que nos tiene hoy en día donde estamos, ¿cierto? Es una persona que se formó desde cero, que quedó huérfano de un papá muy, muy temprano en su vida, que tuvo que trabajar desde los 14 años, ¿cierto? Y se formó como empresario a punta de su propio trabajo y su propio pulmón, ¿sí? Esa cultura se ha transmitido también a mi mamá. Mi mamá es una persona que, siendo mujer en un mundo, pues en el mundo, el empresariado que tiende a ser un empresariado muy machista, ¿cierto? Ha hecho su espacio y ha hecho su propio camino. Y es una persona muy sabia, ¿cierto? De una tranquilidad mental que tiene muy pocas personas, entonces valoro mucho su, su feedback como empresaria. Y ya como desde que comenzamos Home, nosotros hemos tenido una política de tener una junta externa, siempre. ¿Sí? Los socios hacemos parte de la junta, pero no tenemos poder de voto. eh, Miembros y tenemos independientes, con 3 miembros experiencia. independientes. Y de esos miembros independientes han habido personas que han sido muy valiosas. En la primera junta tuvimos una persona que se llama Christian Knudsen, que lo conocí Sí, en Home, literalmente, atendiéndolo, ¿cierto? sí. Y fue una persona que siempre nos ha invitado a soñar. Él me decía, oiga, yo me lo imagino usted en España, porque allá debería estar. Y al principio yo le decía, este mano, o sea, hace 8 años, esto todavía no estamos para eso, ¿cierto? Y hoy en día, cuando abrí en España, lo llamé un día que está cumpliendo años y le dije, vea, aquí estamos y estamos siguiendo su sueño. Y tenemos 2 personas más que nos han acompañado en todo este proceso, que es Nicolás Santos y Adriano Ochoa. Ellos dos, Nicolás es Nicolás con una gran experiencia en el mundo de restaurantes en el también. mundo de restaurantes y en el mundo de inversión y de Sí. búsqueda de fondos y financiación nos ayuda muchísimo. Y Adriano Ochoa trabajó en McDonald's, trabajó en Procafé Col, en Cromantic, y es una persona que tiene una mirada sobre el retail que tiene muy pocos en Colombia. Y ella nos ha ayudado en todo ese tema de procesos, de pensar diferente, ¿cierto? De poner la mirada donde tiene que estar, ¿cierto? Y a ellos les agradezco infinitamente todo este proceso. Y mi última pregunta, háblame de tu esposa, porque yo sé que ella ha estado ahí pendiente, encima, te orienta, entusiasma. En, Ella es la relacionista pública más importante de Home. Nosotros empezamos a salir cuando yo estaba montando Home, inclusive cuando yo le pedí que nos fuéramos a vivir juntos, era porque el restaurante de la 9 con 81 le iba tan bien que no tenía dónde almacenar ni pan, ni carne, ni gaseosa. Entonces yo le dije, venga, vámonos a vivir juntos a un apartamento al lado de Home y fue la primera vez que nos fuimos a vivir juntos. Y ha sido una compañía y una piedra, pues, como positiva en todo este proceso. Ha sido como esa ancla que me han mantenido a mí enfocado y estructurado en todos estos años. Y es pues la mamá de mis hijos que hace un rol excelente y es una relacionista pública genial. O sea, ella vende Home mejor que yo inclusive. O sea, y se lo agradezco infinitamente. qué bien. Camilo Peláez, muchas gracias, de verdad. Es un gusto escucharte. Felicitaciones por esa trayectoria emprendedor, por llevar a Colombia también
fuera de nuestras fronteras con un sello de calidad y por esa ética de trabajo con los empleados, con los socios y, como lo decías tú, con los clientes. Un Así placer que, estar acá. Muchas verdad. gracias. Un placer.